Y mientras apagas el móvil, te voy a pedir también que abras tu Biblia en el precioso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Nos vamos a ir hasta el versículo 27. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 27. Y una vez que lo tengas, te pido que te pongas en pie, por favor. A los que no traen sus Biblias les animo a hacerlo, pero no pasa nada por hoy porque lo tenemos también en las pantallas y puedes seguir toda la lectura bíblica que vamos a tener a lo largo de la predicación. Lo vas a tener siempre en las pantallas, Dios mediante. Dice así la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 27. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzilai, galaadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen. Porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Oramos en el nombre bendito de Jesús, que mientras tu palabra es predicada, mientras tu palabra es enseñada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, que haya libertad en medio de tu pueblo, mi Dios. Gracias, Señor, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Amén y amén. Puede tomar su asiento. De verdad que estoy contento, estoy feliz. Estoy feliz de poder haber llegado a este 5º aniversario, porque son 5 años comprobando, degustando, disfrutando de lo que diría yo de uno de los mayores atributos de Dios, que es la fidelidad de Dios. 5 años disfrutando, no de que la recompensa a nuestra fidelidad, porque muchos de nosotros no hemos sido muy fieles en todo momento al Señor, sino disfrutando de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Han sido 5 años donde, han habido momentos inolvidables. Algunos de nuestros hermanos pasaban aquí adelante antes en la alabanza y contaban, pues parte de sus vivencias, parte de su testimonio. Algunos resaltaban este momento, algunos resaltaban otro momento. Todos tenemos momentos inolvidables, ¿verdad?, durante estos 5 años con el Señor. Pero a nivel congregacional esto ha sido maravilloso. Hemos visto a novios casándose y hoy ya haciendo un matrimonio, ¿verdad? Y está Fátima levantando la mano. Luis no sé por qué no la ha levantado. Han habido otras cuantas parejitas, ¿verdad? Que quizás ni se conocían, pero se conocieron. El Señor les hizo conocer aquí en la iglesia y se han ido casando y han formado una hermosa familia. Muchos de los niños que quizás ahora están aquí detrás no existían hace 5 años, pero el Señor los ha hecho nacer. Y ahora los ha hecho corretear por aquí, por la iglesia. Y hoy nos gozamos y nos deleitamos en ellos. Yo a veces cuando me pongo a ver fotos, no solamente de mi hija, sino de todos los niños, digo, mira qué chiquitito. Y ahora veo, madre mía, si ya es un adolescente, ya es una jovencita, ¿verdad? Pero veo la foto de hace 5 años y me gozo en el Señor de cómo Dios ha guardado a nuestros hijos, ¿verdad que sí? Hemos visto a gente ser bendecida en todos los aspectos de la vida, en cualquier aspecto podríamos decir. Y hemos visto la bendición de Dios a lo largo y ancho de estos 5 años. Hemos visto no solamente cómo Dios nos bendice a nivel personal, sino que también hemos visto la mano de Dios en cómo Dios ha guardado su obra, la está protegiendo, la sigue guardando y protegiendo. Y nos hemos gozado de ver cómo en estos 5 años Dios ha levantado a nuestro hermano Rey como pastor, ¿verdad? Que era un secreto a voces, ya no hace falta que nosotros impusiéramos nuestras manos sobre él. Ya él tenía ese don de pastor sobre su vida. Todos reconocíamos que
que era alguien especial, era alguien que Dios le había llamado. Ya todos lo reconocíamos y lo tratábamos como tal, pero qué bonito que el Señor lo hizo público. Y qué bonito que el Señor está guardando y ampliando su iglesia, levantando a hombres como el pastor Rey. Yo esta mañana le decía a la iglesia que no sabemos el privilegio que tenemos de tenerla aquí entre nosotros. No sabemos cuánto tiempo más va a estar. Dudo mucho que esté mucho más con nosotros. Lo más probable, si yo fuera el pastor de esta iglesia, el pastor me refiero a nivel de Vida Nueva, si yo fuera José Manuel Sierra, él no estaba aquí. Yo lo hubiera enviado a otra parte porque ya tiene esa capacidad. Así que disfruten del pastor Rey, de su esposa, de sus hijos, mientras siga estando aquí. Es una bendición, es un privilegio contar con hombres como el pastor Rey. Amén. El Señor nos ha bendecido con un equipo de trabajo aquí, con unos obreros, con unos servidores, que a veces mucha gente nos pregunta, oye, cuando ustedes salen y no les da miedo de dejar la iglesia, si están en mejores manos que cuando estamos Damaris y yo, y cuando nos fuimos 3 meses a Estados Unidos y van a dejar la iglesia sola, 3 meses, digo, sola, la iglesia no se queda sola. Ustedes tienen claro que la iglesia no se queda sola. No es que se queda Rey, sí, bueno, también, pero la iglesia no está sola. Yo decía también esta mañana, Dios me libre de querer ser el pastor de esta iglesia. El pastor de esta iglesia es el Señor. Nosotros simplemente somos, menos instrumentos que por H o por B el Señor nos ha escogido para este tiempo, para este momento, y no sabemos cuánto tiempo más podremos seguir haciéndolo, pero el pastor de esta iglesia se llama el Señor. Él es nuestro buen pastor, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si Alberto es tu pastor, te van a faltar muchas cosas. Vas a ser carente de muchas cosas. La mañana una persona me decía, es que no me has llamado y no has hecho y está enfadada conmigo. Digo, claro, pues si Alberto es tu pastor, te vas a decepcionar. Pero si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Y el pastor de esta iglesia es el Señor. Así que yo no tengo miedo, yo no tengo temor si me envían, si me mandan o si no vengo un domingo por lo que quiera que sea. Porque sé primeramente que el Señor está aquí al frente y que hay un equipo precioso de trabajo velando por el bienestar de esta iglesia. Así que en estos 5 años hemos visto esa mano poderosa de Dios. También hay que decir que hemos atravesado momentos un tanto complicados durante estos 5 años. Hemos celebrado más de un funeral que nunca nos hubiera gustado llevar a cabo. Y ahí hemos tenido que estar. Hemos pasado momentos de incertidumbre, hemos pasado momentos de cansancio, momentos donde quizá no sabíamos si se iban a resolver ciertas y determinadas situaciones. Hemos pasado también por momentos que personas que caminaron con nosotros, por los motivos que tengan, tendrán sus buenos motivos y sus buenos argumentos, decidieron, por lo que quiera que sea, ya no caminar más con nosotros y eso duele. Pero si pudiéramos hacer un breve resumen de estos 5 años, si pudiéramos echar la vista atrás, creo que solo nos saldrían 3 palabras. Dios es fiel. Dios es fiel. Y hemos visto su fidelidad en cada aspecto de nuestra vida. Y de eso me gustaría hablarte en esta tarde por unos instantes, de la fidelidad de Dios. Si tú eres miembro de esta iglesia, sabes que cada mes de julio, cuando celebramos el aniversario, hablamos de lo mismo, de la fidelidad de Dios. Y si Dios me lo permite, y si Dios no me dice otra cosa, creo que van a seguir pasando los años y te voy a seguir hablando de la fidelidad de Dios siempre que llegue un aniversario. Y para esto me gustaría hablarte de esta historia que hemos leído en esta tarde, donde David llega a un lugar llamado Mahanaim, y allí se encuentra con 3 personas donde le ofrecen unos enseres. Es un pasaje, son 3 versículos que quizá a priori tú los has leído ahora por primera vez o ya lo habías leído y no te dicen mucho. O quizá no puedes comprender en qué me voy a basar para hablar de la fidelidad de Dios, pero créeme que si me prestas atención, si no te distraes, si sueltas el móvil y sueltas la conversación que tienes con el de al lado ahora y me prestas atención, te vas a dar cuenta que estos 3 versículos destilan por todas partes fidelidad. Aquí estamos encontrando al rey David atravesando una de las peores etapas de su vida. Aquí no vemos al rey David en palacio, ni siquiera lo estamos viendo en Jerusalén. No está sentado en la mesa real cenando con unos amigos ni con sus más allegados, no, todo lo contrario. David se encuentra huyendo, se encuentra en la región de Galaad, concretamente en un lugar, en un campamento llamado Mahanaim. Y estaba en ese lugar porque estaba siendo un fugitivo, estaba huyendo. ¿Y sabes de quién estaba huyendo? De su propio hijo, de un hijo llamado Absalom. Y yo pregunto, oye, ¿y por qué David tiene que huir de su propio hijo?
Hemos hablado bastante de este asunto, pero quizás nunca hemos profundizado, o quizás no lo hemos hecho como lo vamos a hacer ahora en 3 minutos, si me lo regalas. Para entender esto, el por qué David tiene que huir de su propio hijo, vamos a tener que retroceder unos cuantos años hacia detrás, unos 7, 8 años hacia detrás. Porque la rebelión de Absalón, este levantarse de Absalón contra su propio padre David, no fue algo espontáneo. No fue algo que Absalón un día se levantó y se quiso levantar contra su padre y David tuvo que huir. No. Esta rebelión es el resultado de un problema que surgió muchos años atrás y que nunca se trató. Un problema que dijo, no, es incómodo hablarlo. Es un problema familiar que viene de lejos. Es un problema familiar que nunca se tuvo el valor de hablar. Y que se pensó que el tiempo lo iba a curar y todo lo contrario, el tiempo lo empeoró todo. Y vemos cómo solamente el tiempo no logró aclarar la situación, sino que además encontramos ahora que hay una rebelión por parte de su hijo Absalón hacia su padre David. Hay problemas grandes en nuestra vida que son fruto de no arreglar problemas del pasado. Y eso nosotros sabemos de lo que estamos hablando y no quiero entrar mucho en detalle porque tú lo sabes. Quizá hay problemas que hoy estás viviendo porque no tuviste las agallas o no tuviste el valor de sentarte y tener una conversación incómoda con alguien y de decirle algo que se tenía que decir o para no ofender a alguien y es que a mí no me gustan los problemas. Bueno, pero es que ese problema te ha ocasionado un problema mayor y el tiempo no cura nada. Y si tú tienes problemas con alguien, si llevas tiempo sin hablarte con alguien, lo que tienes que hacer es arreglar esa situación cuanto antes. Aquí encontramos a David y a Absalón, que estuvieron más de 7 años sin hablarse. Un padre y un hijo, ¿qué te parece? Y ahí se continuaba como si no pasaba nada. David seguía reinando, Absalón seguía siendo de las suyas, y la vida para adelante, y aquí no pasaba nada. Y había un padre y un hijo que no se hablaban. Y eso no se puede normalizar. Que haya hermanos que no se hablen entre sí, eso no se puede normalizar. Que haya personas que lleven años sin hablarse con su padre, con su hijo, con su hermano, con su tío, con su compañero, con un hermano en el Señor, eso no se puede normalizar. Y tendrás tus argumentos, tendrás tus buenas razones, que si las hablas, las comentas, todos te daríamos la razón. Es más, yo te daría la razón, seguro. Pero eso delante de Dios no está bien. Y nosotros no está bien que estemos sin hablarnos con alguna persona. La Biblia dice que si alguno quiere venir y presentarse delante de Dios, y aquí en este lugar, en el altar, se acuerda de que alguien tiene algo en contra de él, que es mejor que no te acerques a la presencia de Dios y que vayas primero y te arregles con esa persona. Arréglate con esa persona. Mientras de ti dependa, estate en paz con todo el mundo. Es verdad que la paz no siempre depende de nosotros. A veces nosotros intentamos reconciliarnos. A veces nosotros queremos ejercer lo que la Biblia nos llama a hacer, que es el ministerio de la reconciliación. Y bueno, y la otra parte no quiere. Bueno, eso ya es un punto y aparte. Otro asunto que podemos tratar otro domingo si quieres. Pero mientras de ti dependa, busca la paz. No la razón. ¿Cuánto nos gusta buscar la razón? No, solo yo, y Jacqueline, ustedes no son competitivos como yo. Yo por la razón. Hermano, la Biblia no nos llama a buscar la razón, nos llama a buscar la paz y a seguirla. Y a veces para tener paz, ¿saben lo que hay que hacer? Ceder y entregar la razón aunque no la tengas, o aunque la tengas, perdón. Y decir, si tener la razón me va a llevar a enemistarme contigo, ¿sabes qué? No quiero saber de razón. Porque si tener la razón es romper esta relación, no, yo quiero tener relación antes que tener la razón. ¿Y de dónde viene este problema familiar? Bueno, David tenía unos cuantos hijos. Más de 20 hijos tenía David, tremendo, con diferentes mujeres. El primero de ellos, el primogénito, se llamaba Amnón. Y resulta que Amnón un día se encapricha de una de sus hermanastras, no era hermana como tal, si era del mismo padre, no de la misma madre. Se encapricha de una de sus hermanastras llamada Tamar. Y lo que hace este sinvergüenza es abusar de ella sexualmente. Imagínate qué escándalo en una casa, y más en una casa real. Para sorpresa de todos, la Biblia dice que David se enfada en gran manera, literalmente se enojó en gran manera, dice la Biblia. Cuando David se entera que su primogénito, su hijo,
ha abusado sexualmente de otra hija suya. Pero en ningún momento llama a Amnón a decirle, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué locura has cometido? No lo vemos que lo reprenda, no lo vemos que lo arreste, no vemos que le mande, no sé, un castigo, algo David. No, David simplemente dice la Biblia que se enfada. Claro, por ahí hay otro hijo que sí es hermano de padre y de madre de Tamar, y ese se llama Absalón. Y Absalón sí se enfada y dice, pero que este sinvergüenza, este tiparraco ha violado a mi hermana. Este hombre ha abusado sexualmente de mi hermana y se llena de rabia. Pero más rabia tiene Absalón al ver que su padre no hace nada. O sea, no solamente ha ocurrido este escándalo en la familia, sino que papá, que es la cabeza espiritual, la autoridad de esta casa, no hace nada. Y ahí Absalón se llena de rabia y ahí pasan 2 años enfadado con Amón, con su hermano. Absalón está enfadado con su hermano. Y cuando no tratamos el enfado, ¿sabes lo que pasa, no? Que la venganza quiere entrar en acción. Y al final la venganza entró en acción. Absalón un día se cansó, se hartó, yo no sé qué pasó, pero acabó con la vida de su propio hermano. No él con sus manos, él no se quería manchar las manos de sangre, mandó a uno de sus criados y le dijo, acaba con ese tipo. Y lo mató, lo mandó a matar. Ahora, Absalón ahora se había vengado, ¿verdad? Pero la venganza no trae nada bueno. La venganza no trae ni siquiera alegría. Es más, cuando Absalón se da cuenta que ha mandado a matar al primogénito del rey, sí, tu hermano, el hijo de tu padre, todo lo que quieras, pero es el primogénito del rey. Absalón dice, Dios mío, en la que me he metido. Y se tiene que ir. Se tiene que ir de ese lugar y huye. Durante 3 años se tiene que esconder. Así que ya tenemos 5 años sin hablarse con su padre, 2 viviendo ahí en el palacio, 3 huido. Pero dice la Biblia que David ya se había consolado de la muerte de Amón. Ya parece como que ya ese recuerdo trágico, traumático ya había pasado. Y empieza a echar de menos a Absalón. Dice, ay, ¿qué será de mi hijo? Pobrecito que tuvo que huir. Y entonces da la orden, bueno, que regrese. Puede regresar a Jerusalén, dice la Biblia. Pero que ni se le ocurra presentarse en palacio. Que venga, pero no lo quiero ver, dice David. Y ahí aparece otra vez Absalón en escena. En un momento dado, pasado ya también 2 años, se encuentra David con Absalón. Pero la Biblia no registra ni una sola conversación que tienen. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo se te ocurrió? O no, nada, 0 absolutamente. Ya son 7 años sin hablarse. Echa cálculo, 7 años sin hablarse. 2 años que Absalón planea la venganza, 3 años que huye y 2 que está en Jerusalén. Un total de 7 años sin hablarse. Si el dicho de que el tiempo lo cura todo fuera cierto, entonces esto estaría más que arreglado, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no. Aquí no hay nada arreglado. Absalón todavía tiene más rabia en su corazón y planea quitarle el trono a su padre. Ya le ha quitado a su primogénito, ahora quiere su corona. Pero bueno, para bien o para mal, David tenía el favor del pueblo, sabe que no le puede hacer una moción de censura a su propio padre porque nadie le va a apoyar, así que se inventa una artimaña. Y dice la Biblia que Absalón se pone a las puertas de la ciudad, donde entraba y salía toda la gente, y le decía, ¿a dónde vas, mi niño? Te veo cara de preocupado. Y la gente decía, no, es que tengo este problema. Y dice, ay, si yo fuera rey, yo sí te ayudaba. Le dice, ay, si yo, y la abrazaba y le daba besitos. Ay, si yo fuera el rey, yo sí que te entiendo, mi niño. Claro, mi padre está tan ocupado que para él tu problema no tiene valor, pero si yo fuera rey. Y así literalmente dice la Biblia que se fue ganando el corazón de todo el pueblo. Absalón era el bueno. Absalón era el bondadoso. Y cuando ya tenía el favor del pueblo, lo que hace es autoproclamarse rey de Israel en contra de su propio padre. Así que imagínate ahora David, el rey de Israel, el ungido de Dios, había sido ungido por el mismo Dios. Dios le había colocado como rey, pero ahora había uno que por una artimaña demoníaca se había puesto ahí. Pero David, que es sabio, que ya viene de vuelta. Es que los padres saben más que los hijos, ¿verdad? Yo sé que ustedes, los hijos, los jovencitos, mi padre no sabe nada, sabe más que tú 30 y 40 veces. Cuando tú vas, él ya ha venido 3 y 4 veces. David dice, ¿qué hago yo ahora? Me voy a enfrentar yo a mi propio hijo. Voy a entrar yo aquí en una guerra, en un conflicto conmigo. Voy a meter yo a un país, dice la Biblia. Voy a meter yo a un país bajo espada por un problema familiar. Así que lo que David hace es, se quita la corona y dice, mira, ahí te quedas. ¿Quieres el trono? Tuyo es.
y se va y huye. Porque Absalón ya tiene la corona, pero ahora quiere acabar con la vida de su propio padre. Así que David tiene que huir. Por eso quiero que te imagines a David huyendo en la condición en la que es. No quiero que imagines a David como un hombre joven, un hombre que está pletórico, un hombre que goza del favor del pueblo. No, ya no es ese David, olvídate. Ya no es ese David que entró un día danzando por las puertas de Jerusalén contento y remolineando porque había conseguido la presencia de Dios. No, ya no es ese David. Ahora es un hombre derrotado. Ahora es un hombre destrozado. Ahora es un rey que había sido expulsado de su propio reino. Ahora es un padre que ha fracasado en su propia casa. Y sabes qué sucede en esos momentos, ¿verdad? Tú sabes lo que sucede en los peores momentos de nuestra vida. ¿Sabes lo que sucede? Que muchos de los que supuestamente eran tus amigos, ahí te abandonan. Todos esos que decían estar contigo hasta la muerte, que te iban a apoyar, que son tus hermanos, tus hermanas, que darían todo por estar contigo. No te preocupes, seremos amigos forever, como dicen los jóvenes, ¿verdad? No sé cómo dicen, pero más o menos. Estaré contigo hasta la muerte. Hermano, en los peores momentos, nadie va a estar ahí. Se los decía, ya se los he dicho 2 semanas seguidas, se los voy a seguir diciendo. La semana pasada, Rey estaba aquí, el pastor Rey decía, es que no sé por qué Alberto me ha dejado predicar a mí, ¿será por el partido? No es por el partido, es que yo vine de Las Palmas. Antes de empezar el culto, yo estaba en un barco viniendo para aquí de Las Palmas porque fuimos a visitar a este muchachito que tuvo un problema. ¿Saben de qué muchachito hablo, no? De que en una noche de fiesta de muchas personas, bueno, tuvo un conflicto y al final acabó en la UCI. Porque la noche donde te espera el destino es la UCI, es el hospital, es en la cárcel o en serios problemas. Eso es así. Bueno, yo fui con mi mujer a ver a este muchacho y digo, pues ahora tendremos que hacer lista de espera para entrar en esa habitación porque ahí tendrán que estar todos los amigotes, ¿verdad? Todos los que estaban con él esa noche. Alguien estaba, ¿no? La abuela y Nazaret. Ahí no había nadie en esa habitación. Hermano, ahí no había nadie en esa habitación. Por no había ni aire acondicionado. Qué calor hacía en esa habitación. Porque en los peores momentos, la gente te va a abandonar. Es que esto le pasó a nuestro propio Señor. Dice la Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 56. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Te das cuenta? En el peor momento del Señor Jesucristo, cuando aparecieron aquella multitud con espadas y palos para prenderle, para llevárselo preso. Dice que todos sus discípulos le dejaron, lo abandonaron y huyeron. Y en ese todos está Pedro, que 3 horas antes le había dicho al Señor, Señor, no te preocupes, aunque me fuera necesario morir contigo, yo nunca te negaré. Ah, sí, qué bonito es decir eso en las buenas. Pero en las malas, en los peores momentos, ¿sabes quién va a estar ahí? Tu abuela, tu madre, tu pastor. En los peores momentos la gente no va a estar a tu lado. Y eso ya lo sabemos, no dramaticemos tampoco. No, es que eso ya lo sabemos. Nosotros tenemos que entender cuanto antes que hay gente que solo está con nosotros por lo que le podemos ofrecer. Y una vez ya no necesiten eso, o una vez ya tú no puedas ofrecérselo más, esa gente te va a abandonar. Pero es que eso lo hacemos también nosotros. Los momentos difíciles tienen una capacidad que los buenos momentos no tienen, que es revelar quiénes de verdad están contigo. Y así que en ese momento más crítico, más duro de David, que tiene que huir, solo unos cuantos se quedan a su lado, y llegan a un lugar llamado Mahanaim, que está en Galat. Y llegan con todos aquellos hombres que sí habían permanecido a su lado, y de repente cuando llegan ahí a Mahanaim, se les aparece de la nada 3 hombres que le ofrecen enseres, provisiones. 3 hombres llamados Sobi, Maquir y Barzilai. Olvídate de los nombres que es muy complicado. Déjame leerte nuevamente los versículos en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 27. Dice, luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzilai. ¿Te gusta subrayar la Biblia a ti? ¿A cuánto le gusta subrayar la Biblia? ¿A poco subraya este nombre? Barzilai. Te vas a enamorar hoy de Barzilai. Y Barzilai, galaadita de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que aunque muchas personas te puedan dejar de lado, en tu peor momento Dios nunca lo va a hacer.
Dios nunca te va a dar de lado. El salmista dijo en el Salmo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. La gente nos puede dar de lado, la gente nos puede abandonar, pero allí donde vaya, el Señor va a estar para protegerme y para guiarme. La fidelidad de Dios nunca te va a abandonar. Es cierto que David no hizo las cosas bien, Ojo aquí, no lo estoy defendiendo, mira que soy un apasionado de este personaje bíblico, me encanta, me fascina David, pero hay que reconocer que David no hizo las cosas del todo bien. Aquí no encontramos en ningún momento a David ejerciendo la autoridad de padre. Aquí no encontramos a David en ningún momento llamando la atención, ni a su hijo Amón, ni a su hijo Absalón, ni a nadie. Pero a pesar de todo, ¿sabe lo que sí vemos? A Dios siendo fiel con David. Pero que Dios permaneciera fiel a David, eso no significa que Dios aprobara todo lo que David estaba haciendo. No confundamos una cosa con la otra. Una cosa es la fidelidad de Dios y otra muy distinta es que nuestras decisiones no tengan consecuencias. Que Dios es fiel. Pero eso no quita tampoco que si hacemos algo malo tengamos que pagarlo. David cometió errores que tuvieron consecuencias terribles dentro de su familia. Pero aún con todo eso, Dios nunca abandonó a David. A veces pensamos que Dios solamente permanece cerca de nosotros cuando hacemos las cosas bien, ¿verdad? La religiosidad o incluso algunas personas como que no sé si por coacción, por miedo, por manipulación y qué sé yo. Como que nos han dicho que si no hacemos las cosas bien, Dios no está con nosotros. Hermano, y no te confundas, yo te animo a hacer las cosas bien, Yo te hago un llamado en esta tarde a que hagas las cosas bien, a que te apartes del mal y hagas las cosas bien. Yo te aconsejo por medio de la palabra de Dios a que hagas las cosas bien. Pero también tengo el deber moral de decirte que aunque te equivoques, aunque peques, aunque metas la pata hasta el fondo, la fidelidad de Dios te va a seguir acompañando. Aunque tengas que huir como un cobarde a Mahanaim, allí te vas a encontrar con la provisión de Dios. Allí te vas a encontrar con que el Señor no te ha desamparado. Aunque tu madre, tus pastores, tu gente, tus hermanos, tu familia te abandone, aún con todo eso el Señor siempre seguirá siendo fiel y siempre te recogerá. Pero eso no es una excusa para que hagamos las cosas mal. ¿Me están entendiendo, verdad? Hay que tener un equilibrio en esto. Hay que tener un santo equilibrio en esto. Pero te mentiría si te dijera que si haces las cosas mal, Dios te va a abandonar. No. Todos hemos hecho las cosas mal alguna vez, aún siendo cristianos. ¿Hay alguno aquí que no haya pecado una vez recibió a Jesús en su corazón? ¿Hay alguien aquí tan santo que su ágape no esté manchado de alguna falta, de algún pecado, de algún error? Y a que en ese momento tan sucio del pecado, aunque ahí viste también la mano de Dios, ¿verdad que ahí viste también la fidelidad de Dios? La Biblia dice en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo 13 que si nosotros fuéramos infieles, Dios no lo va a hacer. Tu infidelidad no convierta a Dios en un infiel. Tu infidelidad no va a cambiar el atributo precioso de fiel de Dios. Aunque tú permanezcas infiel, aunque tú seas infiel, Dios va a permanecer siendo fiel a ti. David llegó a Mahanaim como consecuencia de sus errores, pero lo que se encontró allí, ¿sabes con lo que fue? Con la fidelidad de Dios. ¿Y por qué digo que David se encontró allí con la fidelidad de Dios? Oye, porque nada más llegar, le salen 3 desconocidos, 3 personas, no me digas de dónde, y encima a cada cual con un nombre más extraño, que lo que hacen es ofrecerle provisiones y darle de sus cosas. ¿Cuántas veces te has encontrado con personas que aún sin ellas saberlo, tú sabes que son enviados por Dios? Personas que ayer decía nuestra hermana Berta y nos compartía el testimonio. Qué bonito, Berta, de verdad. Qué valiente también por tu parte. Ella nos compartía el testimonio de cómo Dios puso en su vida a Mélida, decía. Y si sin ella saberla, Mélida ha sido la que me ha sostenido aquí. Y Mélida estaba haciendo, bueno, lo que siempre hace con cualquier persona. Pero fue una enviada de Dios para Berta. ¿Cuántas veces el Señor nos ha enviado esos ángeles? Y esos ángeles tienen nombres y apellidos. A mí el Señor me ha enviado más de uno de ustedes a darme una palabra que ustedes ni tienen ni idea, ni sabían lo que estaba pasando, pero yo sabía que era Dios hablándome. Un abrazo, un mensaje, algo. Y sin uno saberlo, o sin esa persona saberlo, uno sabe que son enviados por Dios. Estos 3 con nombres extraños no sabían quizás ni la magnitud de lo que estaban haciendo, pero David seguro que llegó a ese lugar y decía, Señor, qué tremendo eres, ¿no? Si es que me voy a lo último de la tierra y ahí está tu provisión.
¿Qué cosas le ofrecieron a David? Si te das cuenta, lo único que estos tres hombres le ofrecieron a David y a su gente, bueno, es lo básico. Tampoco pienses que le ofrecieron gran cosa. Manjares, lujos, hoteles. No, lo básico. Dice en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Dice 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen. Cama y comida le llevaron. ¿Alguien de los que está aquí puede decir que Dios alguna vez le ha dejado sin lo básico? ¿Alguien de los que está aquí se puede levantar libremente y decir, te estás equivocando, a mí Dios sí me ha dejado algún día sin comer o sin cama? ¿Alguien de los que está aquí alguna vez se ha visto sin lo más básico? ¿Sin una cama? No te estoy diciendo que, bueno, que quizás querías comer otra cosa o querías otra cama, pero a que Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros y aún en nuestros errores, aún en nuestros pecados. No sé cómo ni a través de quién, pero el Señor nos ha provisto de cama, de habas, de lentejas, de lo más básico. Y siempre ha sido fiel con cada uno de nosotros. Quizás no te ha bendecido tanto como tú hubieras querido, pero oye, a pesar de nuestras malas decisiones, Dios nunca nos ha desamparado, ¿verdad? Con razón David dijo muchos años después, y me atrevería a decirte, no lo digo yo, lo dicen muchos comentaristas, que este versículo que te voy a decir ahora, que tú te lo conoces perfectamente, David lo escribió ya siendo un anciano. David lo escribe muchos años después, probablemente pensando en uno de estos tres hombres, concretamente en Barzillai, en el que te he mandado subrayar, en Barzillai. David dijo muchos años después, cuando era un anciano, en el Salmo 37, versículo 25, joven fui, ya no lo soy tanto, envejecido, dice David. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aún en el peor momento de su vida, Dios siguió proveyendo de comida y de una cama para descansar. ¿Y sabes qué? La lógica humana nos dice que no. La lógica humana nos dice que si David se equivocó, David tiene que pagar las consecuencias. La lógica humana nos dice que si David se fue de Jerusalén, pues que duerma, como hizo Jacob tiempo atrás con una piedra, con lo que quiera que sea, pero la lógica humana nos dice que no merece ni cama ni comida. Pero es que así también pasa muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Hay matrimonios que humanamente hablando no deberían seguir juntos, pero qué bonita es la fidelidad de Dios que ha permitido que muchos de nosotros lleguemos hasta aquí todavía casados. Hay hombres, mujeres, que por sus errores y sus pecados ya no deberían estar en pie, pero la fidelidad de Dios los ha seguido sosteniendo. Hay hijos, incluso entre nosotros, que humanamente hablando ya deberían estar perdidos en sus delitos y en sus pecados, pero qué bueno es nuestro Dios, qué grande es su fidelidad, que a pesar de todo eso, lo sigue guardando, lo sigue protegiendo y nos sigue prometiendo que un día regresarán aquí para adorarle. Hay personas que no deberían tener paz por todo lo que les ha tocado vivir, por todas las cosas que arrastran, las heridas, por las traiciones que han sufrido, pero la fidelidad de Dios ha sostenido su mente, su vida, su corazón. Hay iglesias que créeme que no deberían existir. Hay iglesias que humanamente hablando nunca se deberían haber abierto, pero que han pasado 5 años y todavía seguimos aquí en pie dándole gloria y honra al Señor y podemos seguir adorándole y bendiciéndole hasta que Él nos lo permita. La fidelidad de Dios nos ha guardado aún en lo más pequeño. Y claro que todos queremos grandes cosas, claro que todos queremos que los mares se abran, que las murallas caigan, que los alimentos se multipliquen por 1000. Pero la fidelidad de Dios muchas veces se demuestra en lo más básico, en una cama y en un plato de comida. Aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestras equivocaciones. Pero ahora quiero mirar esta historia desde otro ángulo. Ya hemos recalcado, como siempre hemos hecho, la fidelidad de Dios. Ya todos sabemos que Dios es fiel. Es que no hay argumentos para decir lo contrario. Es que no podemos, ni aun equivocándonos nosotros, Dios va a dejar de ser fiel. Ya eso lo sabemos. Nos seguimos deleitando, por supuesto, en eso, pero ya lo sabemos. Así que vamos a mirar esta historia desde otro punto de vista. Ya hemos visto cómo Dios es fiel con nosotros en cualquier circunstancia, pero ¿y nosotros?
¿Nosotros somos fieles a Dios en cualquier circunstancia? Ahí cambia la historia, ¿verdad? Dios sí lo es en cualquier circunstancia, pero ¿y tú? ¿Permaneces fiel en cualquier circunstancia? Durante estos 5 años nosotros podemos hablar de la fidelidad de Dios. Y hoy han pasado por aquí 6, 7, 8 personas, pero si a cada uno le diéramos un espacio, unos segundos, todos podrían hablar de la fidelidad de Dios. Pero ¿qué podría decir Dios de nuestra fidelidad hacia Él? Yo puedo hablar de su fidelidad, pero Él puede hablar de mi fidelidad. Tú puedes hablar de que Dios es fiel, pero Dios puede hablar de que tú eres fiel. Estos 3 hombres que ayudaron a David nos dan un ejemplo de verdadera fidelidad. Porque ellos fueron fieles al rey cuando el rey ya no tenía nada que ofrecerles. Y me voy a centrar concretamente no en los 3, sino en uno de ellos, en Barzilai. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 32, que era Barzilai muy anciano, de 80 años. Y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era un hombre muy rico, dice la Biblia. Barzilai era un hombre ya que ya tenía sus años, ya era muy anciano para aquel entonces. Bueno, si para hoy ya 80 años ya es una persona anciana, para aquel entonces era muy anciano, dice la Biblia. Pero era un hombre rico, próspero, un hombre que ya no necesitaba nada. Barzilai no era un hombre desesperado buscando una oportunidad para acercarse al rey, a ver qué podía obtener del rey. No. Ya Barzilai era un hombre resuelto. Era un hombre que no necesitaba el favor de nadie, absolutamente, ni siquiera del rey. Ya tenía una buena posición, ya tenía dinero, era un hombre próspero, pero aún así fue fiel al rey. Porque nuestra fidelidad a Dios debe ser en todo tiempo, hermano mío. Pero qué caramba, que muchas veces nuestra relación con Dios funciona exactamente al revés, ¿verdad? Solo acudimos al rey cuando nos hace falta el rey. Cuando necesitamos algo, ahí sí buscamos al rey. Cuando tenemos un problema, ahí vamos corriendo a pedirle al rey. Cuando enfermamos, ¿a dónde acudimos si no es al rey? A nuestro rey, a Jesús, ¿verdad? Cuando nuestro matrimonio se tambalea, está atravesando por un momento difícil, ¿a quién acudimos? Al rey, faltaría más. Cuando nuestros hijos tienen problemas, ¿y dónde acudimos? Al colegio. Pues el colegio está peor que... Acudimos al rey. Cuando no tenemos trabajo, ¿a quién se lo pedimos? Al rey. Cuando necesitamos un milagro, sabemos que es al rey al que hay que pedírselo. Oye, y no me malinterpretes, no hay absolutamente nada de malo en eso. Dios quiere que acudamos a Él en nuestra necesidad. Lo que te quiero decir es que parece que solamente buscamos del rey cuando necesitamos algo del rey. Pero Barzilai nos enseña la verdadera fidelidad. Barzilai le dijo algo así a David: oh rey, hoy no me acerco a ti por lo que tú me puedas dar, hoy me acerco a ti por si necesitas algo de mí. Hay una etapa en nuestra vida, hermanos, que todos nos hemos acercado a Jesús, al Rey, a nuestro Rey, para pedirle: Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, dame un trabajo, Señor, prospera mi vida, Señor, haz que esta mujer se fije en mí, Señor, haz que este hombre, no sé, tantas cosas que le hemos pedido. Nos acercamos al Rey para pedirle. Pablo dice que cuando somos niños tenemos que hablar, pensar, juzgar, actuar como niños, pero llega un momento que hay que madurar. Rey nos lo enseñó la semana pasada, hay que madurar. Llega un momento de madurez donde también nos debemos presentar delante de Él diciendo: Señor, aquí estoy, ¿qué necesitas de mí? Y como pastor tengo que decir que estos 5 años he reafirmado algo que ya sabía a la perfección. Hay personas que son más fieles a Dios cuando tienen necesidad que cuando viven bajo la bendición de Dios. Y no pienses que esto es algo que yo he descubierto, que he estado ahí diciendo: Señor, revélame algo. No, esto es algo que siempre ha sido así. Personas que son fieles a Dios cuando están bajo necesidad, pero una vez Dios responde esa necesidad y los bendice y los colma de favores y sana sus dolencias y perdona sus iniquidades y rescata su vida del hoyo, ahí ya se olvidan. Y ya no son fieles al Rey.
Esto es algo que ya encontramos en la Biblia, mira, desde hace más de 2500 años atrás, cuando un hombre llamado Ageo nos cuenta una vez más una historia de fidelidad de Dios. Y nos habla de cómo Dios hizo sacar de la cautividad a su pueblo que estaba en Babilonia. Se los habían llevado presos a Babilonia, allí todo el pueblo lloraba. Pero lloraba a moco tendido, ¿eh? Léete el Salmo 137 para que veas lo que te estoy diciendo. Y ahí lloraban y se acordaban de Sion y decían, ¿y quién nos permitirá algún día volver? Y esas peticiones que todos hacemos. ¿Y sabes qué? El Señor lo permitió. El Señor respondió a esa petición. Y años después el Señor despertó el espíritu de un hombre llamado Ciro. Les proveyó de absolutamente todo para que no solamente regresaran a Jerusalén, sino que además les dijo, mira, ¿saben qué? Yo les proveo de todo para que vuelvan a reconstruir el templo. Y ahí al principio, eso es una maravilla, ahí todo reconstruyendo el templo, levantando absolutamente todo, pero con el pasar del tiempo ya estaban bendecidos y pues no me apetece ir a poner ladrillos al templo, diría uno. Ah, bueno, yo tampoco, es que ya estoy ocupado porque ya tengo mis propios ladrillos que poner, decía otro. Mira, ¿y tú vas a ir mañana a servir a cena? No, yo ya no puedo. ¿Cómo así, hombre? Eso era antes, que en Babilonia tenía tiempo libre, pero ahora ya no puedo. Y Dios les da una palabra. Y dice Ageo capítulo 1, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas atesoradas y que esta casa esté desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Medita en tus caminos, hermano, hermana, medita en tus caminos. Mira cómo el Señor te ha bendecido. Medita en eso. Y qué injusticia, ¿no? De que tu casa esté bendita y la casa del Señor abandonada. Medita en eso, dice el Señor. No te condena, no te aparta, no te desprecia, pero dice, analiza. El problema no es ni muchísimo menos tener una buena casa, ni un trabajo, ni el negocio, ni la familia, ni disfrutar de lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo va a ser ese el problema si Dios nos lo da para que lo disfrutemos? No, el problema comienza cuando las bendiciones de Dios se convierten en nuestras excusas para no servir al Dios que nos bendijo. Ya no tengo tiempo, ya no tengo fuerzas, ya no me congrego, es que ahora tengo que descansar, es que ahora tengo que hacer. Pero Barzilai tenía su casa, tenía sus recursos, tenía 80 años, pero aún así seguía siendo fiel al rey. ¿Y sabes qué? Este es el tipo de creyentes que yo quiero ser. Yo quiero ser como Barzilai. Si Dios me permite llegar a los 80, si me ponen un apodo, no me gustan los apodos, pero si me ponen un apodo, llámenme Barzilai. Me gustaría parecerme en algo a él. A mí me gustaría ser que cuanto más Dios me bendiga, más disponible estar para él. Me fascinaría que cuanto Dios más me dé recursos, poder entregarle más a él. Que cuanto más tiempo Dios me dé, más tiempo dedicarle a él. Que cuanto Dios más derrame sobre mi vida, dones, talentos, capacidades, poderle ser más útil a él. Eso es lo que a mí me gustaría. Y todos los que estamos aquí podemos mirar atrás y decir que Dios ha sido fiel con nosotros durante estos 5 años. Pero el trato justo, lo justo y lo honesto debería ser que de la misma manera que Él ha sido fiel, que nosotros también seamos fieles. Y gloria a Dios por nuestras casas atesoradas ahora. Pero ¿y la casa de Dios? ¿Estás siendo fiel a Dios? ¿Estás siendo fiel a Dios? Pero ¿sabes lo mejor de todo? Que si eres fiel a Dios cuando todo te va bien, no solamente cuando te va mal, sino cuando todo te va bien, la respuesta del rey es bendecirte aún más. Al final David, evidentemente, como no podría ser menos, recuperó su reinado. Un hombre te va a quitar lo que Dios te ha dado. ¡Ja! Faltaría más. Que se levante un ejército contra ti. Nadie te va a arrebatar lo que Dios te ha dado. Se levante Absalón, se levante un ejército, se levante quien se levante, si Dios te ha ungido por rey, tú acabarás sacándote una foto con la corona. Y David acabó nuevamente en el reinado. Absalón murió, buenas historias que ya no
vamos a comer ya. Pero al final David acabó donde tenía que acabar, en el reinado. ¿Y sabes lo que hizo, verdad? Cuando llegó otra vez al reinado, le dijo a Barzillai, en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 33, y el rey, ya no es David, ahora es el rey le dijo a Barzillai, pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Barzillai se ocupó de las cosas del rey, y ahora la respuesta del rey es, yo me quiero ocupar de tus cosas. Hermano, Dios no olvida nuestra fidelidad. No la olvida. Y te digo más. ¿Sabes de quién se acordó David en su lecho de muerte? ¿Sabes esa conversación interesantísima que David tiene con Salomón? Donde le dice, sé un hombre, compórtate varonilmente, sé un hombre. Bueno, una conversación apasionante en el lecho de muerte de David. Pero ¿a que no sabes de quién se acuerda? De Barzillai. Y le dice a Salomón en el lecho de muerte, en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 7, mas a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia. Que sean de los convidados a tu mesa. ¿Sabes por qué, Salomón? ¿Sabes por qué quiero honrar a los hijos de Barzillai? ¿Sabes por qué quiero que sean los convidados, los invitados de honor en tu mesa real? Porque cuando yo estaba huyendo de Absalón, ellos vinieron a mí y me ayudaron y me bendijeron. La fidelidad de Barzillai hizo que el rey fuera fiel con la descendencia de Barzillai. Joven fui y he envejecido, y ni aún la descendencia he visto que mendigue pan. Hermano mío, el llamado que te hago en esta tarde es que no te canses de ser fiel. Estás en necesidad, sé fiel a Dios. Estás en abundancia, estás en bendición, estás viviendo lo que años atrás oraste. Sé fiel a Dios. Sé como Barzillai. Sé fiel a Dios. Aunque hoy no veas resultados, sé fiel. Aunque otros hayan dejado de servir, sé fiel. Aunque tengas abundancia, aparentemente ya no necesites nada, sé fiel. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano mío, es un llamado a la fidelidad, a que seas fiel en todo momento de tu vida. Amén. Ponte en pie, cierra tus ojos y vamos a adorar. Vamos a adorar al Rey en esta tarde. Vamos a bendecir al Señor en esta tarde. Quizás no necesitas pedirle nada, simplemente quieres bendecirle. Quieres levantar tus manos delante de Él. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y levantes tus manos delante de aquel que ha sido fiel contigo. Delante de aquel que siempre ha provisto de una cama, de un plato. Delante de aquel que nunca ha faltado a ninguna de sus promesas. Hermano mío, a ese ríndete por completo en esta tarde. A ese Rey, ríndete por completo y comienza a adorarle. Comienza a exaltar su nombre. Comienza a bendecirle al Rey. A nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores llamado Jesucristo. A ti, Señor, nos acercamos en esta tarde porque reconocemos que tú has sido fiel en nosotros. Tú has sido fiel en cada uno de nosotros. Yo no sé si tú miras, si tú echas la vista atrás, hermano mío, y hace 5 años, y cómo te veías hace 5 años y cómo te ves ahora. Pero muchos de nosotros te puedo garantizar que estamos mucho mejor. Bendecidos por completo. Quizá ya no tenemos la necesidad que teníamos hace 5 años. Pero tenemos que seguir siendo como Barzillai, siendo fieles al Rey. Hoy gozamos de un local, ya no tenemos que ir a la intemperie. Ya gloria a Dios, congregarse no es motivo de que te pongas malo de gripe, ni que te dé un aire, ni nada por el estilo. O como le pasó a una de las niñas de la iglesia que le tiraron una piedra y le hicieron una brecha ahí en la montaña. Ya gracias a Dios, esos no son nuestros problemas. Ahora tenemos sillas, tenemos techo, tenemos paredes. Pero ¿cuántos siguen siendo fieles a Dios? Dios ha sido fiel contigo. Lo justo es que tú seas fiel a Dios. Y yo te hago un llamado, una invitación, un desafío a que seas fiel a Dios. A que su bendición no sea motivo de abandono. No puede ser que tu casa esté atesorada y mi casa esté desierta. Medita en esto. Levanta tus manos y adórale, adórale. Adórale por un instante, adórale, adórale.
Disfruta este momento, antes de terminar, disfruta este momento para bendecir su nombre. Adórale. Levanta tus manos y comienza a adorarle. No tengas vergüenza, adórale. Adora al Señor. Bendice su nombre. No te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides de todo lo que su fidelidad te ha dado. No te olvides y comienza a adorarle, adórale. El Padre está buscando en esta tarde adoradores que lo adoren en espíritu, que lo adoren en verdad. Adórale, comienza a adorarle, iglesia, y a exaltar a ese Dios que ha sido fiel. Adórale. Aleluya, gracias, Señor. Tú has sido bueno con nosotros, Señor. Aleluya. Tú has sido bueno. Aleluya. ¿Quién nos acompaña? Aleluya. Allí estás tú, Señor. En lo alto. Aleluya. Tu vara me guiará. Gracias, Señor. En lo alto, en lo más alto. Aleluya. Tu fidelidad no me dejará. Tu fidelidad nunca nos va a abandonar. Nunca nos abandonará. Tú eres fiel, Señor. Oh Señor, mi protector. Aleluya. Mi roca firme. La montaña. Gracias. Gracias, mi buen Dios. Oh Señor, mi buen pastor. Mi buen pastor. Aleluya. Es mi fortaleza en la batalla. Oh, bendito Dios. ¿Quién me levanta? ¿Quién me acompaña? En lo alto. Y en lo alto de la montaña. Aleluya. Mi refugio será. En lo alto. En lo alto de la montaña, tu vara me guiará. En lo alto siempre ha sido fiel. En lo más alto. Aleluya. Tu fidelidad no me dejará. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.